Muy buenas tardes, mi nombre es Eilson Suárez Villamizar, soy el estudiante de programa de Derecho Virtual de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Voy a desarrollar sobre la actividad número 6 sobre el tema media de impugnación. Bueno, voy a leer primero el índice. Primero, introducción, recursos procesales, recursos ordinarios, recursos de reposición, recursos de apelación, recursos de duplicación y recursos extraordinarios, recursos de casación, recursos de quejas, recursos de revisión. Último es análisis crítico de los recursos procesales. Bueno, entonces, esos los que leí son los índices. Ahora voy a iniciar con el primero, con la introducción. Cuando hablemos de la introducción, de una vez iniciando con el procesos procesales. Bueno, cuando hablemos de procesos procesales es el debido proceso. También el derecho a la defensa, es decir, cuando alguien o una persona está cometiendo algo o tiene alguna investigación, entonces tiene que hacer un recurso proceso para llegar hasta fondo, sí, desde investigar todas las consecuencias, cuál es el procedimiento para llegar hasta el fondo. También, ¿qué son los recursos procesales? Mecanismo de impugnación, control de decisiones judiciales, garantía de justicia. Esos son los recursos procesales porque, como le digo, también otro ejemplo, cuando alguien no tiene las pruebas suficientes puede impugnar esas decisiones judiciales en una demanda o en un proceso judicial. Eso significa recursos procesales. Por eso el mecanismo de impugnación es impugnar cuando alguien demandan una persona sin pruebas. Bueno, otro sería recursos ordinarios. Cuando hablemos de recursos ordinarios sería uso frecuente durante el proceso, reposición apelando. Es decir, duración del proceso. En el ordinario, ¿cuánto? Si el proceso radicó hoy el 14 de diciembre, domingo 2025, entonces es mirar cuánto proceso dura de acuerdo que establece la ley o que establece por medio de la Constitución que establecido según sus artículos. Entonces, pues, de acuerdo a eso tiene que ellos en el recurso ordinario tienen que contestar el debido proceso. Bueno, ahora sí otro, recurso de reposición. Los recursos de reposición son auto de magistrados, decide la corporación. Un ejemplo, inadmisión de demanda. Un ejemplo, cuando hablemos de una demanda, resulta que esa demanda son los que decide la corporación de los magistrados. En ese caso son los magistrados. Un ejemplo, cuando la jueza Sandra Heredia condenó a Uribe, ¿quién se retomó esa posición? Pues el magistrado Antonio Merchán es el quien hizo. Entonces así lo pasa en la República. Por eso esto significa recurso de posición. Otro es recurso de apelación. Cuando hablemos de recurso de revisión por superior, doble instancia y, por ejemplo, sentencia de primera instancia, como le decía hace rato, de caso de Álvaro Uribe, cuando condenó la jueza Sandra Heredia a expresidente Álvaro Uribe, ¿qué hizo? Pues revisar, como la jueza 44, entonces como es superior, entonces el más distancia tiene que revisar si todos con esos documentos que ratificó
por la juez. Y por eso entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la apelación? Porque la defensa del expresidente Álvaro Uribe hizo un recurso de apelación porque en ese documento, en ese recurso, no tiene suficientes testigos de proceso. Por eso, entonces, eso significa eso, apelación. Otro, recurso de duplica. Auto de magistrado, decide la corporación, ejemplo, inadmisión de demanda. Entonces, cuando pasan algo que es inadmisión, un ejemplo, esos son los magistrados que encargan una inadmisión cuanto a una demanda. Ahora, los recursos extraordinarios. Cuando hablemos de los recursos extraordinarios, en carácter excepcional, también requisitos estrictos con casación, queja, revisión. Es decir, en el extraordinario, ellos son en el proceso extraordinario, tiene que presentar, un ejemplo, los requisitos estrictos, lo que es. Bueno, eso significa, puede ser en casación, puede ser en queja y también para revisión de un recurso de proceso. Bueno, entonces, cuando hablemos de recurso de casación, unifica jurisprudencia, protege la ley, ejemplo, error en interpretación normativa. ¿Eso qué significa? Resulta que también voy a colocar el mismo caso que pasó con Uribe. Resulta que el magistrado fue que absolvió a favor de Uribe, pero yo, pues, no sé, yo vivo en la comunidad, pero escuché la fiscalía abrió un recurso de casación. ¿Qué quiere decir eso? Significa que algo tuvo un error por interpretación de la normatividad jurídica del Estado colombiano. Entonces, por eso la fiscalía abrió investigación. ¿Por qué la ley permitió o por qué tomó el magistrado esa decisión algo con errores? Un ejemplo, como error de insertaciones llamadas telefónicas. Entonces, en ese caso, entonces, todo eso es un recurso de casación. Bueno, recurso de revisión. Es de sentencias ejecutoriadas, causales excepcionales, ejemplo, pruebas nuevas. Entonces, cuando hablemos de recursos de revisión, es decir, cuando una persona no ejecutarías todas las excepcionales y causales como pruebas, y con esa prueba no tiene suficiente para condenar, entonces de pronto si tiene si tiene nueva prueba, puede que revisar esa prueba para poder seguir el procedimiento, para poder llegar a un reto final. Bueno, último, análisis crítico. Está la garantía, corrección de errores y receso de congestión. Bueno, entonces en ese caso debemos analizar cuál es la crítica o situación de medio de impugnación. Un ejemplo cuanto a la garantía y también la corrección de errores. Hasta no sé, la verdad, uno como estudiante, no sé cómo de pronto hay asesores jurídicos y magistrados, doctores, puede tener una corrección de errores mediante una toma de decisiones. Eso sí, bueno, entonces la conclusión sería importancia de los recursos, protección de debido proceso. Entonces, todo eso
la media impugnación. La media impugnación es importante mirar, proteger el debido proceso y analizar desde el punto de vista de un análisis jurídico de interpretación de ética profesional cuando una persona está en el proceso de condenatorio.